Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión de su materia Administración de Operaciones o Administración de la Producción. El día de hoy vamos a continuar con nuestra unidad de pronósticos, la cual quedó pendiente y consideramos que es importante retomar algunos aspectos fundamentales de lo que hablamos en la sesión pasada. Esperemos que con su actividad no hayan tenido ninguna duda y que todo esté quedando muy clarito en cuanto a lo que es un pronóstico. Si bien es cierto, los pronósticos en términos de producción son elementos que nos permiten establecer posibles variantes acerca de lo que nosotros vamos a producir, es necesario que nosotros los vayamos ajustando conforme van avanzando en el desarrollo de los procesos productivos. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a que en ocasiones nosotros debemos de considerar cuál será la producción posible en futuros lejanos o futuros cercanos. Aquí la situación importante es determinar hacia dónde nos vamos a dirigir. Yo le comentaba a usted que era necesario establecer una dinámica en la cual usted pronosticara en forma precisa y correcta algunas actividades y cuál era el resultado que usted había tenido. Espero que lo haya hecho, espero que lo tenga muy en consideración y que vaya puliendo esta actividad. El pronosticar implica siempre una parte de la experiencia, del entorno y de las circunstancias que están generando en el momento y que se van a generar en posteriores momentos. Entonces, lo que es importante determinar es hacia dónde se dirige el pronóstico. Esto, yo le decía la sesión pasada, solo se logra a través de ¿qué? De la práctica, del ensayo y de analizar cuáles elementos no consideró usted para dicho pronóstico. Por lo tanto, pronosticar se considera un ¿qué? Un arte desde el punto de vista de la administración. ¿Para qué nos sirve, retomando el tema, para qué nos sirve pronosticar? Yo le comentaba que las empresas de hoy en día trabajan bajo un esquema muy simple, que es la moda, la tendencia y el fenómeno social que se esté dando. ¿A qué me refiero? Bueno, pues en ocasiones la moda nos determina cuánto debemos de producir, cuánto debemos de desarrollar para que la situación en términos de producción sea completa y nos permita desarrollar el estándar requerido por la empresa que nos solicite el producto o por nosotros mismos. La otra circunstancia, decíamos, la tendencia. De acuerdo a la tendencia, pues se puede incrementar el producto que nosotros vendamos o puede disminuir. Y yo le ponía el ejemplo de la industria juguetera. En este momento es el punto más alto en el cual la industria juguetera va a generar ganancias de acuerdo a ¿qué? A sus características, puesto que el fin de año es el momento adecuado para que esto se logre. Por lo tanto, sí sería importante comentarle que este pronóstico que se hace debe ser muy preciso y muy exacto, con la finalidad de ¿qué? De que dicho proceso sea lo más exacto posible para que nosotros no tengamos desperdicio en cuanto a materia prima, mano de obra y gastos indirectos. Y por lo tanto, en contraparte, la utilidad sea mayor. Estábamos hablando de algunos tipos de pronósticos. Estamos hablando hablábamos de de pronósticos cuantitativos y cualitativos. Los dos se mezclan para darnos un resultado ideal, para darnos el resultado que nosotros estamos buscando. Por lo tanto, vamos a ahondar en el tema de los pronósticos cualitativos. Por lo tanto, me permito comentarles la diapositiva. Los pronósticos cualitativos se forman mediante composiciones de fuerza de ventas, investigación de mercado, paneles, analogías históricas y métodos Delphi. ¿A qué nos referimos con estos elementos? Si usted se pone a leer la diapositiva con calma y determinará dos variables importantes. La primera es que trabajan sobre las ventas y sobre el consumo, en forma histórica o en base a análisis.
Estos análisis, fundamentalmente, tienen una característica muy especial. El análisis va de ventas a consumo y la historia va de consumo a ventas. Y por lo tanto, eso nos da el pronóstico desde el punto de vista de los elementos cualitativos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hacemos el análisis de lo que ocurre con las ventas y con el consumidor de acuerdo a dos conceptos que le acabo de mencionar: la tendencia que se está generando y la moda que se está generando. Por lo tanto, estas variables sí son importantes de mencionar. ¿Por qué? Porque nosotros identificamos el momento actual del producto, identificamos la tendencia actual de la competencia y de lo que se está generando en el grupo social al cual nosotros debemos impactar, y nosotros lo reforzamos con elementos históricos. Históricamente, ¿cuáles han sido nuestras ventas durante este periodo? Por ejemplo, ponemos un comparativo del 2010, del 2011, del 2012. ¿Qué pasó? Históricamente, ¿cómo vendimos? Históricamente, ¿cómo se desarrolló este proceso? Y históricamente, ¿cómo el consumo se ha comportado con nuestro producto? Aquí hay un factor que nosotros debemos considerar que está por fuera de este elemento del pronóstico cualitativo, que en términos de mercadotecnia es la marca. La marca, evidentemente, genera una expectativa de ventas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros trabajamos básicamente sobre un concepto muy claro y muy preciso, que es cuál será la posibilidad que tengamos nosotros de ejercer las ventas durante dicho periodo. El periodo puede ser básicamente de 2 a 3 meses por máximo. Por ejemplo, el periodo navideño es prácticamente 2 meses. Estamos hablando de una parte de noviembre y la primera semana de enero. Aquí tenemos esa variante y por lo tanto sí es importante que nosotros determinemos qué tanto mi marca impacta directamente en el consumidor. De acuerdo al impacto que mi marca tiene y que la posiciona en un segmento de mercado determinado, nosotros podemos establecer cuáles fueron las ventas en años pasados, cuál fue el consumo en años pasados y cuál será el consumo que nosotros tengamos en términos de pronóstico en este año, ¿de acuerdo a qué? A la historia que usted tiene. Recuerda el ejemplo del niño de la primaria del promedio de 7, en la secundaria del promedio de 7 y en la preparatoria o nivel medio superior de promedio de 7. Yo le preguntaba cuál será su promedio en el nivel superior. Y es muy simple determinarlo históricamente. Deberá ser un ¿qué? Un 7, un 7.2, un 7.3. Porque ese históricamente ha sido su ¿qué? Su promedio. Lo mismo sucede con las empresas. Entonces, le recomiendo que cuando hablemos de modelos de pronóstico cualitativos, debemos tomar estas 4 variables, siempre considerando el potencial que nuestra marca tiene. Si nuestra marca tiene potencial, entonces estos factores deberán de ser ¿qué? Diferentes y deberán cambiar de acuerdo a las características sobre las cuales nosotros nos basamos para hacer el pronóstico. Una técnica más ligera, por decirlo de alguna manera, para poder pronosticar son los elementos basados en series de tiempo, que incluyen los promedios móviles, los análisis de regresión y las series de tiempo de Shinsky. Aquí nosotros vamos a tener ciertas variables que nos son importantes considerar. Aquí estamos tomando modelos matemáticos de acuerdo a las características que volvemos a tener del modelo cuantitativo de marca, venta, historia, consumo y análisis. Estos 4 factores se van a trasladar a datos estadísticos, a modelos matemáticos, los cuales nos permitan generar cierta información que la podamos interpretar y que al mismo tiempo nos digan cómo es que nosotros vamos a determinar el análisis de las características de nuestro pronóstico. Por otro lado, tenemos selección de expertos y participantes
que deben existir una variedad de personas que conocimientos en distintas áreas. Para poder hacer estos dos métodos es importante señalar que necesitamos personas que hayan tenido experiencia en el análisis de los pronósticos. Decía al principio de la sesión, no es fácil tener un pronóstico acertado en toda su extensión. Lo ideal es que este pronóstico se acerque a la realidad, pero esto no siempre suele suceder. Para poder hacer este pronóstico cualitativo, evidentemente necesitamos un equipo de personas o una persona que tenga conocimientos sólidos en términos de qué. Bueno, pues evidentemente de situaciones de mercadotecnia, que tenga claro elementos matemáticos y su aplicación, y que tenga claro la interpretación de los datos, cómo se vienen manejando. Para algunas empresas, el pronóstico se realiza a través de encuestas, se realiza a través de elementos de información o de contacto con el consumidor, como puede ser vía telefónica, como puede ser a través del email, como puede ser a través de la página de internet o a través de las redes sociales que la empresa ha generado para estar en contacto con sus consumidores. El pronóstico nos va diciendo cuáles son esas variables que nosotros debemos conocer. Hoy en día, por ejemplo, el pronosticar utiliza las redes sociales con la finalidad de ¿qué? De establecer esta comunicación con las personas que consumen nuestro producto y cómo ellas interpretan el uso que el producto tiene en su funcionalidad o en la aplicación que ellos tienen. Esto modifica, evidentemente, un poquito el pronóstico cualitativo que tenemos en términos del volumen de ventas y el volumen de consumidores, y nos permite producir elementos publicitarios o campañas de mercadotecnia que nos permitan adecuarnos a quién, a lo que nosotros hacemos en términos de la venta. Por eso es que hoy en día el manejo de las redes sociales, en cualquiera de sus formas y en cualquiera de sus formatos, nos permite tener este conocimiento muy en tiempo real de lo que el consumidor piensa, siente y cree del producto que nosotros estamos lanzando al mercado o que tenemos muy colocado en el mercado. Esta situación sí nos permite hacer un análisis de qué le gustaría al consumidor ver en su producto para el año siguiente o para la temporada siguiente. Lo que esto permite es generar toda una campaña sobre la cual nosotros podamos trabajar y podamos asegurar que lo que le estamos ofreciendo al consumidor es lo que realmente quiere. Por lo tanto, el uso de este tipo de herramientas tecnológicas sí nos permite un avance en cuanto a la rapidez en que podemos hacer el pronóstico o una de sus variables. Esto se realiza a través de diferentes estudios y normalmente se realiza con, les decía, un equipo de personas encargadas que puedan realizar este análisis del entorno, de las situaciones y cómo es que el consumidor se va desarrollando en relación a su producto y cómo es que el consumidor va sintiendo que el producto le satisface o no le satisface de acuerdo a quién, a sus propias características. Por esta razón, nosotros debemos considerar dos aspectos fundamentales en cuanto a la interpretación de los datos. Número uno, debe ser gente especializada en el análisis de los pronósticos. Y número dos, debe conocer el entorno, tanto de la empresa como de la competencia. Con estas dos circunstancias, nosotros estaríamos considerando que es posible que la empresa pueda pronosticar en forma más adecuada. Si nosotros entendemos de las variables del mercado y nosotros conocemos qué situación está pasando en la empresa en términos de su producto y de su utilización del mismo, podemos lograr que el pronóstico sea lo más adecuado posible. Una vez que nosotros establecemos qué necesitamos, debemos trabajar bajo la perspectiva del pronóstico de acuerdo con el equipo y los pasos que nosotros vamos a desarrollar para lograr pronosticar el enfoque que nosotros tenemos.
Entonces, nosotros hablaríamos de un procedimiento para poder realizar un pronóstico. Este procedimiento, si usted lo revisa, va a partir, número 1, de la selección de expertos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros necesitamos, si las necesidades de la empresa así lo requieren, necesitamos tener una selección de ¿qué? De personas que puedan participar en el desarrollo y uso del pronóstico. Por lo tanto, podemos hacerlo en dos vertientes. La selección puede ser de manera externa o puede ser de manera interna. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a tener dos variables. Si nuestro pronóstico tiene que ser muy específico y bajo normas o criterios muy especializados, lo ideal es contratar personas externas, personas que se dediquen específicamente a crear pronósticos de lo que va a suceder en términos de nuestro producto o de la situación que nosotros queramos investigar. Por ejemplo, si usted determina cuáles son los próximos productos que tendrán un éxito en el mercado local, tendría que recurrir ¿a qué? A expertos que se dedican a hacer el estudio y el análisis de todas las variables. Si usted va a lanzar un producto nuevo y necesita saber qué productos son comparables a este, necesita forzosamente de crear o de seleccionar expertos en estos temas. Por lo contrario, si usted quiere hacer un pronóstico solamente para el ajuste presupuestal, por ejemplo, aquí podemos trabajar con, evidentemente, las personas internas que ya laboran con nosotros y que de alguna u otra manera tienen cierta experiencia en procesos anteriores. Así que la selección de estas personas dependerá de, evidentemente, lo que usted quiere desarrollar. Si es algo muy específico, yo le recomiendo que contrate a personas externas que tienen muy claro el pulso del mercado, del consumo y de la tendencia fuera de la empresa. Si nuestro pronóstico simplemente es de ajuste presupuestal o de ajuste de ventas, lo que requiere usted es juntar un equipo de personas que estén dentro de la empresa y que puedan participar en la misma. ¿Sale? Entonces nuestro primer procedimiento habla de seleccionar a personas de acuerdo a la importancia del pronóstico. Nuestro procedimiento número 2 es establecer la recolección de la información. La recolección de la información puede ser en muchos sentidos. Lo ideal es que esa información se pueda decodificar, y para hacer la decodificación, como usted sabe, y en mercadotecnia seguramente le explicaron, las encuestas son la mejor herramienta para trabajar la recopilación de la información. Una encuesta nos arroja resultados bien estructurados y totalmente válidos, siempre y cuando se haya elaborado la entrevista de manera profesional, que se pueden extrapolar y se pueden representar de múltiples formas, lo que nos va a dar como resultado que podamos analizar la información. Las encuestas evidentemente van acompañadas de varios elementos. Por ejemplo, encuestas a través de redes sociales,
a través de vía telefónica o ya menos a través de la casa, ¿no? Si usted quiere participar o si quiere conocer cuál es el desempeño del producto, por ejemplo, para las amas de casa, sí tendría que recurrir a, y tocar puerta tras puerta y tener la información muy a la mano de las personas que se dedican a estar más tiempo en la casa y que utilizan cierto tipo de productos. Si usted requiere una encuesta rápida en la cual el participante tenga menos de 5 minutos para contestar, bueno, pues la vía telefónica es una forma bien eficiente y bien válida de poderlo realizar. Si usted va dirigido a jóvenes, si usted está incursionando en este nuevo concepto de las redes sociales y su producto va dirigido a este segmento de personas, de consumidores, nosotros utilizamos las redes sociales. Entonces, la recopilación de la información depende de qué, del tipo de producto que usted esté manejando, del tipo de consumidores que usted esté tratando y de esta disponibilidad que las personas tengan hacia la encuesta que nosotros realizamos. En muchas ocasiones la encuesta es excesivamente larga y esto no nos permite tener una información válida, porque el consumidor se aburre, se fastidia y ya empieza a contestar simplemente por quitarse a la persona y no tener más contacto con él. Entonces aquí le recomiendo que nuestro cuestionario, nuestra forma de encuesta, sea lo más sintetizada que se pueda, lo más rápida y que el encuestado salga rápidamente de la área de encuestas. ¿Sale? Entonces, número 2, recopilación de la información. Número 3, si usted realiza una encuesta para determinar la información, lo que usted necesita realizar, evidentemente después de esta recolección de la información, es el síntesis o la síntesis de qué, de la información. Esto nos va a establecer 3 tipos de síntesis de acuerdo al pronóstico. Evidentemente, a los tipos de consumidores que tenemos, a la zona de impacto del producto que nosotros estemos manejando y a las posibilidades que tiene nuestro producto de incrementar, de disminuir, de cambiar, de quedarse ahí en términos de nuestro pronóstico. Hay productos que por su naturaleza no cambian, no avanzan y que sus variables en términos de incremento o disminución de ventas se mantienen ahí por largo tiempo. Esto se debe particularmente a que su ciclo de vida está en una etapa de madurez donde el producto ya no se mueve y ya no se mueve porque ya tiene una franja muy determinada de consumidores. Entonces, si usted analiza la síntesis, nos va a dar resultados también en términos del ciclo de vida del producto y en términos del gusto y la preferencia que el consumidor tiene acerca de esta variable. Por lo tanto, la síntesis ya nos empieza a arrojar información que es muy importante analizar desde el punto de vista de quién, de el producto y de la satisfacción que el producto tiene en relación a el entorno que él está manejando. Una vez que nosotros hacemos la síntesis, evidentemente necesitamos establecer un tamiz o un proceso por el cual nosotros aseguramos la información que nos es más útil y partimos hacia
pasamos a la información útil. Esto es, hacemos otra síntesis o sistematizamos cada vez más la información para que nos dé algo más pequeño y más comprimido que se pueda analizar en forma más específica. Aquí partimos de tal vez y solamente tal vez de nuevas preguntas hacia el consumidor que nos den respuestas más clarificadas de lo que estábamos buscando. Posiblemente esto se presente si nosotros no realizamos una síntesis adecuada en el punto número 3 o si la información que nos resultó de nuestro análisis no es la que nosotros estamos buscando o la sentimos que está un poquito floja en términos del resultado que nosotros pretendemos. De ahí es que hagamos una nueva síntesis si lo consideramos oportuno y si no, bueno, lo ideal es pasar al punto número 5. El punto número 5 es analizar aquellos factores que nosotros consideramos que son dignos de análisis. Habrá resultados que son básicos, que nosotros ya tenemos, que nosotros ya sabemos y que simplemente nos confirman lo que nosotros ya inferíamos. Estos resultados básicos sí se estudian, pero se dejan pasar porque es algo que nosotros ya conocemos. Análisis de resultados transitorios. ¿Qué son los análisis? ¿Qué son los elementos transitorios? Bueno, básicamente son elementos que son destacarse, pero no en este momento, que serán importantes ¿en qué? En futuros pronósticos, como personas que se adelantan a la tendencia o al consumo que hoy se está generando y te plantean ideas innovadoras, puesto que son consumidores que requieren algo más. Y el último análisis que nosotros tenemos son lo que son los análisis estratégicos. Estos análisis estratégicos sí son puntos de referencia muy importantes que nosotros vamos a tomar. ¿Para qué? Para identificar cuáles son variables que pudieran salir del parámetro y que nos den un presupuesto de ventas menor. Aquí sí es importante considerarlos, analizarlos y estudiarlos, ya sea para el pronóstico que estamos elaborando o para el siguiente pronóstico. Aquí son puntos que se deben manejar con mucho cuidado, puesto que nos representan a lo mejor una área de oportunidad o un área de debilidad. Aquí este resultado sí es fundamental que nosotros lo analicemos. Estos los tomamos, los analizamos. Estos los analizamos para el futuro, pero estos evidentemente los utilizamos ¿para qué? Para mejorar el desempeño y aplicación del pronóstico de el consumo o del mismo producto que nosotros tenemos. Para ello nos vamos a detener en un punto importante, que son las estrategias. Si yo le preguntara cuántos pasos tiene nuestro pronóstico cualitativo, usted tendría que decir tiene 5. El seleccionar a las personas. Número 2, el establecer la forma de comunicación que nosotros vamos a tener. Número 3, establecer la recolección de la información y sintetizarla en términos muy generales. Número 4, realizar otra síntesis de la información. Y número 5, establecer datos relevantes, datos medianamente relevantes y datos realmente estratégicos. Esto nos implica establecer qué es realmente algo estratégico. Y yo ahí tendría que establecer el concepto de estrategia y el concepto de táctica. Aquí cuando hablamos de táctica son los elementos que nosotros desarrollamos
día con día o en periodos específicos para lograr un resultado. Y la estrategia es el cumplimiento de esa táctica desarrollada en la parte mental, llevada a la ¿qué? A la práctica. Por lo tanto, una estrategia de producción deberá tener un plan de acción. Si usted analiza, nosotros tenemos como parte de nuestra actividad, tenemos un plan de negocios. Este plan de negocios responde a la actividad que nosotros desarrollamos y responde a los análisis de las matrices FODA o de los modelos FODA. Dentro de los planes de negocio y forzosamente como parte de nuestra actividad, tenemos planes estratégicos de producción. Los planes estratégicos de producción son fundamentales debido a que primero hacemos el pronóstico y sobre el pronóstico, hacemos el plan. Pero ¿qué es un plan estratégico de producción? Y leo la diapositiva. Es un plan de acción a largo plazo para la función de producción en la que se recogen los objetivos deseados. Tenemos nuestro plan de negocio, analizamos nuestra matriz o modelo FODA. Este modelo FODA nos otorga 4 variables acerca del producto, de la maquinaria, del equipo o del departamento, de acuerdo a las características que estemos buscando, y de ahí creamos un plan estratégico de producción. Este plan estratégico de producción dice que es a largo plazo, entendiendo largo plazo, periodos de más de ¿qué? De 5 años. Estos planes a periodos de más de 5 años tienen que ver con la innovación tecnológica, tienen que ver con el relanzamiento, por ejemplo, del producto con un nuevo empaque, con un nuevo envase, la tecnología que vamos a utilizar para el producto si es que se requiere, el tipo de materiales que nosotros deberemos utilizar en ese periodo de 5 años en el futuro, y todas estas variables tienen que ver con el plan estratégico de producción. Normalmente el plan está integrado por 4 etapas, pero debemos considerar que este plan estratégico de producción forma parte ¿de quién? Del plan integral de negocios que nosotros tenemos, y que ese plan de negocios también está determinado para periodos de 5 años. Por lo tanto, dentro del plan de negocios hay un plan estratégico de producción, que es resultado, repito, y espero no se confundan, del modelo o análisis de la matriz FODA, lo que nos da como resultado establecer la misión y la visión que nuestro negocio, que nuestra empresa tiene. Retomando, este plan de producción tiene 4 etapas. Estas 4 etapas se sitúan de la siguiente manera. La primera etapa que nosotros tenemos es la evaluación de la situación. ¿Cuál es la evaluación de la situación? Bueno, ¿cómo nos encontramos? ¿Cómo deberíamos estar? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que no deberíamos estar haciendo? Y qué pasos y qué elementos debemos de mejorar. La evaluación de la situación nos establece cómo es que estoy produciendo,
con qué calidad estoy produciendo y qué es lo que quiero aportarle a mi consumidor en términos del producto que yo hago. La evaluación pasa por, evidentemente, la maquinaria, el equipo y el producto, y dentro de ellos el personal. Evidentemente yo tengo que ver en la evaluación que yo tengo cómo es que mi entorno de donde yo produzco está. Si mi entorno es favorable, es desfavorable, si está en una etapa de crisis, si está en una etapa complicada, si nosotros necesitamos forzosamente que modificar alguno de estas variables, sí es importante considerarlas. Entonces, para mi plan estratégico, yo necesito ver, mi maquinaria es obsoleta, no es obsoleta, mi maquinaria está en tiempo y en forma de ser utilizable para los próximos 5 años, se puede ajustar al nuevo producto que yo voy a elaborar, se puede ajustar al nuevo material. Siguiente, la situación de quién, de mi equipo. ¿Cómo es que mi equipo está en este momento y si es duradero o si tengo que hacer cambios o inversiones para poder producir? Tercero, el producto. Hoy tenemos un producto, pero ese producto ¿cómo va a estar en este periodo? ¿Cómo va a ir cambiando? ¿Cómo va a ir creciendo? ¿Cómo se va a ir modificando de acuerdo a quién? A las características que yo tengo. Y por último, el personal que tengo está lo suficientemente calificado para trabajar durante los próximos 5 años conmigo y ajustarse a los nuevos cambios que se generan, sí o no. Aquí tendríamos que ir respondiendo estas dos variables simples. ¿Mi maquinaria está adecuada a este momento y al momento futuro? Sí o no. Mi equipo, mi producto. Si nosotros respondemos que no, entonces partimos a hacer el análisis muy específico de lo que estamos buscando. Entonces, mi primera parte del plan es identificar cuál es la situación que yo tengo en términos de mi departamento. En mi etapa número 2, estamos en la misión de la organización y aquí nos tenemos que detener un momento y compartir con toda la empresa la visión. No tenemos visiones separadas, tenemos una sola visión y una sola misión que nosotros debemos de cumplir siempre y cuando nosotros participemos de dicho proceso. La idea de la visión es que todos trabajemos en la misma dirección y en el mismo camino para lograr el resultado que se pretende. Por lo tanto, el cumplir con la visión de la organización nos hace cumplir con el departamento. Para poder cumplir con la visión de la organización, nosotros tendríamos que responder si la evaluación de la situación de mi departamento es la correcta para poder cumplir con lo que la organización espera de mí. Si no lo es, entonces tengo que producir la inversión o tengo en su defecto que realizar cambios, ya sea en la maquinaria, el equipo, el producto o las personas, para poder cumplir con la visión que se requiere. Para poder cumplir con la visión de la organización, evidentemente tenemos que conocer los objetivos y tenemos que conocer las metas. Aquí en este proceso sí es importante que nosotros consideremos que
el desarrollo de la misión depende mucho de la gerencia o de la dirección del departamento. Si la gerencia o la dirección del departamento no tiene las herramientas, no tiene el conocimiento necesario para poder lograr la visión, evidentemente los objetivos y las metas no se van a poder cumplir y por lo tanto la misión no se cumplirá. Aquí partimos de que la elección del director, del gerente de producción, debe estar muy enfocada al trabajo colaborativo, al trabajo en equipo y al desarrollo de líderes en cuanto al desarrollo del producto. Si esto no se realiza, si esto no se lleva a cabo, finalmente no vamos a poder cumplir con la visión. Para poder cumplir con la visión necesitamos el objetivo primero, luego la meta y luego, una vez que concluimos el objetivo y las metas, podemos concluir la visión que la empresa tiene para este periodo. Por lo tanto, en esta etapa, el número 2, sí es importante establecer cómo es que nosotros vamos a trabajar. Para el punto número 3, y en términos muy administrativos, vamos a tener a lo que son los objetivos organizacionales. Aquí estamos hablando solamente del departamento de producción, aunque parece algo redundante, no lo es. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de establecer qué necesitamos en términos de recursos para poder cumplir con quién, con mis objetivos. Si no puedo cumplir con mis objetivos, no puedo cumplir con las metas establecidas ni con la visión que la empresa tiene de mí. Para ello necesito que mi gerente otra vez tenga la capacidad para gestionar los recursos necesarios y que estos recursos puedan llegar y se puedan ver reflejados en un corto periodo. Por lo tanto, les decía, parece redundante, pero no lo es. Cuando hablamos de los objetivos de producción, no estamos hablando de los objetivos de mercadotecnia, porque nosotros les damos el producto. No estamos hablando de los objetivos de compra, porque nosotros utilizamos sus materiales. No, nosotros estamos hablando de nuestros propios objetivos. Puede ser que nosotros hagamos funcionar otros departamentos, pero en este punto lo que nosotros necesitamos es primero funcionar nosotros y después que a través del efecto dominó los demás departamentos puedan funcionar correctamente. Y en el punto número 4, vamos a tener las estrategias de la organización. Cuando nosotros tenemos las estrategias de la organización, estamos hablando de la toma de decisiones de la alta dirección. Perdón. Esta toma de decisiones de la alta dirección son los lineamientos que nosotros vamos a tener para poder cumplir con los objetivos que nosotros tenemos planteados, las metas que tenemos planteadas y la visión que tiene planteada la organización en términos generales. Por lo tanto, las estrategias de la organización no es otra cosa más que la toma de decisiones que los directivos de la empresa o los dueños de la empresa han tomado para lograr lo que ellos pretenden que es mejor. Es importante que el director, en términos del pronóstico, entienda bien cuál es la toma de decisión que quiere el dueño de la empresa, con la finalidad de que se pueda ajustar a ella en forma rápida. Si nosotros no entendemos lo que quieren, los directivos de la empresa, difícilmente nos podremos ajustar a ella y por lo tanto será difícil que el logro del resultado se plantee. Aquí es fundamental que se entienda que queremos manzanas y dar manzanas, porque en muchas ocasiones pedimos manzanas y por ahí nos avientan peras, ¿no? O duraznos, y de repente esto es lo que hace que el entorno de la empresa no funcione.
Para efectos de modelos cuantitativos, también vamos a hablar de diferentes enfoques. ¿Quedan claros los modelos cualitativos en términos de lo que nosotros estamos pretendiendo? Espero que sí haya quedado muy claro. Pasamos a los modelos cuantitativos. Los modelos cuantitativos básicamente se dividen en cuatro modelos básicos, que son de acuerdo al tiempo que nosotros establecemos, de acuerdo a la disponibilidad de datos que nosotros tenemos, de acuerdo a la precisión requerida que se nos está solicitando y de acuerdo al monto presupuestado para pronosticar. Cuando hablamos de estos elementos, tenemos que rescatar un quinto punto, que es la disponibilidad de personal calificado para establecer este tipo de modelos. Vamos a utilizar elementos como la extrapolación de características, como el promedio móvil de ponderación, como la suavización exponencial y la regresión lineal. Cuando aquí tenemos estas variables, sí es importante que consideremos cómo es que estos modelos matemáticos van a impactar a los planes estratégicos y a las características que nosotros hemos mencionado, que son 4. El promedio móvil simple, unas características de estos elementos matemáticos, es que utiliza datos históricos para predecir los futuros. Se debe seleccionar un tiempo promedio. Se utiliza cuando las demandas de un producto no aumentan ni disminuyen con rapidez, cuando tenemos una etapa de madurez del producto. También, si existe un cambio de tendencia, este medio es bueno en términos muy generales cuando tenemos que pronosticar productos de demanda estable, como energía o consumo. Este modelo nos permite tener una utilidad muy buena. El promedio móvil ponderado tiene otras características, que son utilización de datos históricos para predecir los futuros, la asignación de demandas y ofertas para efectos del consumo y de la economía, establecer datos históricos lejanos que puedan tener efectos en la actualidad de la empresa, y se utilizan básicamente para empresas manufactureras, para empresas que realizan muchos elementos de consumo final. Y ya para finalizar, ¿cuáles son los 7 pasos para pronosticar? Los 7 pasos para pronosticar son: determinar el uso del pronóstico. Número 2, seleccionar los aspectos que se deben pronosticar. Número 3, determinar el horizonte del pronóstico. Número 4, seleccionar los modelos del pronóstico. Número 5, reunir los datos necesarios para poder elaborar el pronóstico. Y número 8, validar e implantar los resultados. Estas 7 variables, ya para terminar, son fundamentales. ¿Por qué? Porque aunque parecieran fáciles, la verdad es que no lo son. El hecho de determinar el uso, determinar el aspecto y determinar el horizonte del pronóstico nos permiten establecer si lo vamos a hacer bien o lo vamos a hacer mal. Se pueden pronosticar realidades, se pueden pronosticar elementos que son tangibles. No se puede pronosticar algo que está fuera de nuestro contexto y que finalmente no necesariamente se puede pronosticar. ¿Sale? Entonces, estas 7 variables serán las que más se ajusten a las características que nosotros tenemos. Por mi parte es todo. Espero que este tema de los pronósticos haya quedado claro y que no tenga ninguna duda. Se quedan con su actividad y que tengan un excelente día. Hasta luego.